Buenos días, comenzamos la última jornada del curso de verano-otoño de la Universidad de Extremadura. En este caso con Teresa Alzás, que viene ella es socióloga, profesora en la Facultad de Formación del Profesorado y, históricamente colaboradora con el Consejo de la Juventud y en este caso, pues directora también de este curso en el que estamos asistiendo. Os dejo con ella con un cambio de temática. Íbamos a hablar de desarrollo rural, pero al final pues hablamos de otras tendencias participativas y bueno, ahora Teresa va a exponer el título de su presentación y nada, un fuerte aplauso. Gracias. Voy a ver. Bueno, pues probamos, sí. Bueno, pues cuando he preparado esto ha sido algo de urgencia, porque la ponencia que teníamos se ha caído. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad perfecta para hablar, sintetizar muchas de las ideas que hemos ido trabajando a lo largo de todo el curso y era interesante tocar distintos puntos. Y sobre todo también vamos a hablar del 15M, porque es un momento donde la participación cambia y cambia en muchísimos aspectos. Entonces, bueno, vamos a ir viendo los distintos conceptos para trabajar y entender cómo ha ido cambiando la participación, no solo juvenil, en realidad de toda la sociedad en su conjunto. Y vamos a ir viendo un poquito qué fue eso del 15M, cómo surgió y de esos barros, estos lodos, ¿no? O de estos lodos, estos barros, algo así se dice. La realidad que tenemos ahora se explica muy bien contextualizando qué sucedió en el 15M. ¿Cuántos años teníais ahí con el 15M? 2011. ¿13? ¿11? 6. Madre mía, por favor. A mí me cogió en mi última etapa de juventud. O sea, me cogió ya con 29 años y lo viví muy intensamente y como socióloga fue una experiencia increíble por todo lo que va a suceder en ese momento y todo lo que siguió. Para empezar, vamos a hablar de tres conceptos. Por un lado, juventud, por otro lado, participación y por otro lado, es sociedad. ¿Os acordabais cuando Eva os decía el primer día, ya no estamos en la edad contemporánea, estamos en otra edad, pero no sabemos, todavía no le hemos puesto nombre. Posiblemente sea la edad digital. Bueno, estamos en un momento de transformaciones, tanto que ya hemos creado una sociedad totalmente virtual. Al mismo tiempo que real, ¿me explico? Pero hemos construido un nuevo mundo, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de participación, cuando hablamos de juventud, yo siempre me paro mucho en el concepto porque, claro, sociológicamente lo que hacemos es meter a toda la gente joven desde los 14 a los 30 años, que se va empezando a subir a 35 en un mismo bote, ¿no? Por decir, analizamos todas sus realidades de manera conjunta. Todos los estudios nos van diciendo que si queremos hacer estudios efectivos tenemos que fraccionar un poco ese concepto, sobre todo cuando queremos hacer intervenciones, porque no es lo mismo la realidad de jóvenes menores de 21 años que jóvenes mayores de 21 años. Entre otras cosas, la diferencia principal está en que un grupo está en el proceso de cualificación. Se está formando para un futuro profesional. A partir de los 21 años, más o menos, 21, 22, según cómo nos vaya el año académico, ya hemos pasado por esa experiencia, ya tenemos un perfil y una cualificación y nuestras realidades y inquietudes son diferentes. De hecho, si os acordáis, el otro día en el taller se hablaba de cómo el posicionamiento ideológico iba cambiando según la edad. Y a medida que éramos más jóvenes nos posicionábamos en postura más hacia la derecha y a medida que éramos más mayores nos posicionábamos en posturas más hacia la izquierda. Se iba moviendo. ¿Por qué? Porque es un momento muy diferente cuando yo tengo menos de 21 años, que todavía no voy a reivindicar muchos derechos, que cuando empiezo con 21 años a buscar trabajo, cuando empiezo a buscar pisos, cuando quiero independizarme, donde las realidades económicas cambian. Las necesidades van cambiando, de manera que esa diferencia nos hace pensar siempre que tenemos que tratar la juventud como un grupo, porque sí es verdad que hay una generación que es de 0 a 30, otra generación que es de 30, 31 a 60 y otra generación. Las generaciones se mueven cada 30 años. Y es verdad, mentalmente cambian tus necesidades, cambia tu realidad. Es una cuestión demográfica, o sea que no es algo
que hayamos inventado, es algo que ya está establecido y que demográficamente está muy analizado. Los comportamientos y todo, yo lo noté, ¿eh? Yo cuando pasé de los 30 noté esa diferencia y falta de conexión con mi grupo de clase. Cuando tenía 28, 29 años dando clases, mi discurso era diferente, mi cercanía con mis estudiantes era diferente, y cuando pasé los 30 ya ahí noté yo esa diferencia generacional. Ahora la suerte es que como tengo una peque, pues me voy conociendo otra vez esa parte de la juventud, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gusta empezar por aquí porque si trabajamos, si intervenimos, si investigamos, es muy importante tener en cuenta esa diferencia de jóvenes menores de 21 y mayores de 21. Es muy importante. Por otro lado, también esta imagen ya os suena, que la comentó Víctor, y también es un poco de lo que hablaba Eva, ¿no? El contexto social ha cambiado. Cuando hablamos de sociedad, ya incluso hablamos de la e-sociedad, en un contexto digital. Principalmente tenemos a día de hoy un crecimiento exponencial de la información. De hecho, hemos hablado ayer mucho de la alfabetización mediática, porque tanta información está generando desinformación. Hablábamos también de las noticias falsas, que ya nos dijeron que, bueno, que a lo mejor había que utilizar la palabra desinformación, que englobaba todo mucho más. Pero sí es verdad que todo el contexto ha ido cambiando. Hablamos de globalización. Eso implica también que nuestros valores ya no están vinculados con lo local y con nuestra cercanía, sino que generamos valores mucho más globales. Hablamos de medio ambiente, de la crisis energética, por ejemplo, el otro día hablaba de la purpurina. A nivel mundial hemos decidido que ya no se fabrica purpurina porque las consecuencias son globales. ¿Me explico? Entonces, fijaros que eso es un salto generacional muy grande porque antes teníamos una sociedad donde nuestros valores, nuestras ideas, nuestras emociones estaban vinculadas con el entorno. Pero de golpe y porrazo hemos entendido que el entorno es global. Supongo que os suena esta frase de actúa localmente para generar un efecto global, ¿no? Claro, y eso también implica que hablemos de una ciudadanía global. Nuestra conciencia a día de hoy, la juventud, es consciente de que su responsabilidad no está en su localidad, está actuando a nivel global. También, por otro lado, tenemos la idea del ritmo acelerado del consumo. Y no solamente del consumo, el ritmo de vida. Cuando os ponían datos ayer decía, es que muchos jóvenes dicen que no participan porque no tienen tiempo. Claro, que vivimos en una sociedad con un ritmo tremendo. Yo pienso en mi generación y nosotros nos pasábamos la mayor parte del tiempo jugando en la calle. A día de hoy es, sale del cole, lo llevo a inglés, luego lo llevo a judo, luego lo llevo a música, y al final sus agendas están totalmente cubiertas porque nuestro ritmo acelerado, nuestro concepto de vida, se la hemos ido totalmente educando a la juventud. Claro, no tienen tiempo porque no disponen de tiempo. Hemos llenado tanto su tiempo que a día de hoy la gente joven, perdonad que generalice, pero bueno, no saben aburrirse, ¿no? ¿Y por qué no nos aburrimos? Porque tenemos también el móvil. ¿Os acordáis ayer cuando os decían, quitaron las redes sociales? Y dices, bueno, si tengo, ¿quién decía Netflix, no? Si tengo Netflix, bueno, y por ahí también tenéis el debate de, bueno, estoy acompañada, no necesito la red social. Es que eso ha hecho que dejemos de aburrirnos también. Claro, estamos dentro de un marco que realmente está cambiando todo lo que es el concepto de sociedad que conocíamos hasta el día de hoy. Y nos vamos a ir moviendo, hemos pasado de una sociedad postmodernista con valores inmateriales a valorar mucho todo lo material. Hemos pasado a una sociedad que no sabemos dónde vamos a ir, la hemos llamado la sociedad del e-conocimiento, porque además otra cosa que tenemos es la acumulación de conocimiento de una manera tremenda. ¿Os acordáis cuando decían el conocimiento antes estaba en las iglesias o en los monasterios, estaba todo muy limitado? En el momento que sale de ahí empiezan a generarse todos los avances científicos, empiezan los inventos empiezan a surgir porque el conocimiento se libera. Y a día de hoy ya no tenemos que ir a una biblioteca. Antes pasaron los monasterios, luego las bibliotecas y de las bibliotecas está en la red. Entonces, claro, todo eso genera un cambio contextual muy grande. Por eso, entre otras muchas cosas, ya podemos decir que no estamos en la edad contemporánea, estamos en el momento presente y ya le pondremos edad. ¿Qué sucede con esto? Que estamos en ese momento de cambio. Entonces, por eso es interesante hablar del 15M, porque recoge muchas emociones y sentimientos de cambio. Cuando hablamos de
de los rasgos característicos, una de las cosas más importantes que va a explicar muy bien el surgimiento del 15M, que no sucede solo en España, sino que se extiende a nivel global, una de las cosas es la crisis en las instituciones. Llega un momento que la política no es efectiva, que las distintas instituciones, el sistema educativo, por ejemplo, tampoco empieza a responder a las necesidades. Entre otras cosas, pensar que tenemos un sistema educativo diseñado para una sociedad industrial. Y de golpe y porrazo estamos en otro modelo, una sociedad donde necesitamos alfabetización mediática, necesitamos gestionar datos, el aprendizaje es totalmente diferente. Y las necesidades, de hecho, os dais cuenta de que están surgiendo muchas carreras nuevas. Y seguro que habéis oído por ahí decir, es que estamos estudiando para unos trabajos del futuro que no conocemos. Eso es incertidumbre, es una característica que también tiene y está muy ligado a la crisis de las instituciones. Principalmente se reduce la capacidad que desempeñan sus funciones. Las instituciones se crean porque dan respuesta a una necesidad social. Pero ha llegado un momento que esas instituciones no dan respuesta a esas necesidades sociales que están surgiendo. Por otro lado, también se hace menos efectiva su capacidad para continuar la socialización. Eso es súper importante, porque la socialización lo que nos permite es la transmisión de los valores y las instituciones, la educativa, la política, la institución económica, en realidad nos socializaban, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel económico nos decían, tú ahorra para comprarte una casa, ¿no? Incluso teníamos esa idea de ahorra y deja el dinero en el banco porque te dan unos intereses y bueno, poquito a poquito, vale, todo eso va cambiando y el 15M va a poner de manifiesto que todos esos modelos de socialización que teníamos ya no sirven. No sirven todos esos elementos que nos fueron transmitiendo de generación en generación. Hay mayor dificultad de la integración de los individuos en el tejido social y de responder a sus expectativas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues una de las cosas que tenemos, os sonará también mucho, es la individualización, ¿no? Claro, nos estamos conectando mucho en redes, pero nos estamos desconectando entre personas. No sé si habéis ido un día por la calle, un viernes, y veis a la gente joven de salir, ¿no? Sobre todo cuando tienen 15, 16 años, ¿no os habéis encontrado a gente sentada en un banco, 3 amigas, cada uno mirando su móvil? Claro, eso es individualización. Al final estamos conectados a través de las redes. Pero tengo una compañera al lado con la que me puedo ir a tomar un café y hablar, pero no. Y a lo mejor incluso le escribo un mensaje. Mira lo que me ha mandado fulanito y se lo mando y la tengo al lado. Entonces, todas esas cosas van haciendo que nuestra sociedad ya no responda a nuestras necesidades ni nuestras expectativas. ¿Me explico más o menos? Por otro lado, tiene que ver mucho y quedaros con esta idea de individualización. Tenemos 3 características principales que van a hacer que la sociedad vaya hacia otro modelo que no conocemos todavía. Por un lado, en la sociedad individualizada, también lo hablábamos el otro día, el miedo a la soledad, ¿no? No me acuerdo en qué ponencia, hablaban del miedo a sentirte solo. Claro, es que tener en cuenta que todas esas redes que antes teníamos de interacción las vamos perdiendo. A día de hoy tenemos muchísima gente joven que no vive, que no tiene pareja, que no convive con grupos de amigos o amigas, pero no tienen pareja. ¿Y os acordáis con el confinamiento cuando nos daba miedo cuánta gente estaba muriendo sola? Claro, pues eso es muy poquito con todo lo que está por venir, porque las relaciones han cambiado mucho más esa necesidad de contacto. Y claro, nosotros vivimos en zonas pequeñitas donde todavía nos conocemos, pero pensar en toda esa cantidad de gente joven que se va a las grandes ciudades. De 8 a 6 estoy trabajando, me estoy desplazando del lugar de trabajo. Como mucho, pues a lo mejor me da tiempo ir al gimnasio, vengo a mi casa, como, me acuesto para el día siguiente levantarme a las 6 o a las 7 de la mañana y volver a trabajar. El propio ritmo acelerado que llevamos no nos permite también crear esos vínculos y esas relaciones. No es que no las tengamos, lo que pasa es que no las mantenemos. Yo siempre cuento mucho, no sé, la figura de la Goula, ¿os suena la figura? No sé si es Goula. Hay un momento en el año 2010-2011 donde aparece esa figura, a vosotros ya lo he contado en clase, que son las mujeres que te enseñan a ejercer los cuidados.
Porque claro, llega un momento que tenemos menos vínculos en las relaciones sociales, tenemos menos aprendizaje, tengo menos gente joven a mi entorno a la que puedo cuidar, de manera que yo cuando soy madre no sé cuidar. ¿Me explico? Necesito una referencia, necesito crear vínculos, porque yo no he aprendido cómo bañar, qué pasa con el cordón, si se cae, no se cae. Pues lo puedes buscar en internet, pero al final lo que necesitas es crear vínculos, crear una comunidad con esa nueva experiencia y necesitas buscarlo. Y cuando todo es tan individualizado, lo acabamos contratando. ¿Me explico? Pues como eso nos va a pasar en muchas otras relaciones. De hecho, por ejemplo, pensar cómo a día de hoy buscamos las relaciones, ¿no? Ya tenemos una aplicación. Antes nos conocíamos en una discoteca y se le pregunta a mi abuela en la plaza del pueblo. Entonces, todo eso son modelos muy vinculados con la individualización. Antes podías conocer a tu pareja porque era amigo de tu amigo. Pero a día de hoy mucha gente conoce a su pareja en redes sociales porque toda esa relación social se está perdiendo. ¿Se ha perdido o ha cambiado? Vamos a dejarlo en que ha cambiado, ¿no? Otra de las características que tenemos es esto que pone aquí, sociedad del riesgo. Claro, la sociedad del riesgo ya se empieza a hablar en el año 2000 de las sociedades del riesgo. ¿Qué quiere decir eso? El riesgo es que todo cambia demasiado rápido. Os lo voy a leer con detalle. Espera que... Formas sistemáticas de lidiar en peligros e inseguridades inducidos e introducidos por la propia modernización. El cambio de las características sociales y de las vidas corrientes, cambios en los estilos de vida y de las formas de amar, cambio en las estructuras de poder e influencia, en las formas de represión y participación política, en la percepción de la realidad y en las pautas de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando todo empieza a cambiar, yo tengo unas pautas. Me han socializado que yo, por ejemplo, voy a nacer, voy a estudiar, me voy a casar, voy a tener un hijo o una hija, voy a tener un trabajo estable, además un trabajo para toda la vida. Claro, de golpe y porrazo, todo esto que se espera, todo esto en lo que nos han socializado, se quiebra. Y me doy cuenta de que a lo mejor no me caso. O a lo mejor tengo un trabajo pero no es estable. Entonces, eso me genera incertidumbre y cuando tenemos esas características de la sociedad no sabemos hacia dónde ir. Incluso las formas de amar cambian. Y de hecho, si os dais cuenta, a mí me gusta mucho el programa de Free Day, ¿no? Porque ahí ves la diversidad de conceptos, de relaciones que podemos tener, de pareja. Podemos pasar de pareja flexible, abierta, a pareja más estable, a poliamor. Tenemos muchísimas, claro. Si yo me he educado con que solo existe una manera de tener una pareja y es la persona que he conocido con la que voy a compartir el resto de mi vida, ahora de golpe y porrazo me dicen, oye, mira, que quiero una relación abierta. Y digo, ¿qué norma regula eso? Me genera incertidumbre. Y no he sido socializada en ese contexto. De manera que la sociedad del riesgo lo que refleja y lo que pone de manifiesto es esa idea de la incertidumbre. Claro, no tengo normas que regulen todos estos nuevos hábitos de relacionarme. También pasa en la política, ¿vale? Tenemos un sistema político con unas características. En España, sobre todo, antes, en el año 2000, era bipartidista. Teníamos A o B, no había más. Teníamos por ahí otros grupos parlamentarios o políticos, pero que no eran determinantes, porque la voluntad de la mayoría se iba a un lado o se iba a otro. Pero de golpe y porrazo todo esto va a empezar a cambiar, porque ya ese sistema político no empieza a responder a todo este sentimiento de incertidumbre que tengo, a todos estos miedos y a una sociedad mucho más individualizada. Y tenemos un tercer concepto que es muy importante, modernidad, sociedad líquida. ¿Os suena? También lo comentó el otro día Eva. ¿Qué quiere decir esto de modernidad líquida? Que todo va muy rápido. Y cuando todo es muy rápido, cambia todo de muchos modos. Cuando hablamos de sociedad líquida, hablamos de trabajos líquidos, hablamos de amor líquido, hablamos de todo es líquido, todo es efímero y todo cambia. No sé si os acordáis cuando fue el volcán de La Palma. ¿Os acordáis de ese volcán? Claro, al principio decíamos, ¡ay, qué interesante! Un volcán en erupción. Todo el mundo estaba enganchado a ver si el volcán salía, veíamos cómo la lava llegaba, ¿no? Y cuando llegó la lava al agua, dijimos, qué bien, ya ha llegado, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Cuándo se apaga? Eso fue lo que pensábamos. Decíamos, esto ya está durando mucho. Claro, porque somos una sociedad muy inmediata.
Y eso va a ser otra característica, que lo que sucede, empieza y acaba rápido. Porque estamos en la sociedad de la inmediatez. Tengo que salir mañana y no me apetece irme, tengo que ir a comprarme unos pantalones. Abro el móvil y me lo compro. No tengo que salir, no tengo que vestir, nada. Sé que mañana a las 8 de la tarde voy a tener aquí mis pantalones. No tengo que perder el tiempo. Me lo he comprado a las 10 de la noche. ¿Me explico? Esa es una característica de la sociedad líquida. Es mucho más complejo el concepto, ¿no? Pero en general lo que vienen a decir estos tres conceptos es que nos movemos en una sociedad que ha cambiado, que es mucho más individualizada, donde se pierden todos esos vínculos y todas esas redes sociales, todas esas redes, el face to face, el cara a cara, por decirlo de alguna manera. La sociedad del riesgo, que viene sobre todo vinculada con esa idea de la incertidumbre, y también tenemos una sociedad líquida que viene vinculada sobre todo con la inmediatez. Entonces se juntan todos los elementos justos para que se dé un cambio muy interesante. Este concepto, esta síntesis, esta frase me gusta mucho porque sintetiza muy bien más o menos lo que la sociedad actual, hacia dónde vamos y lo que va a sentar las bases del cambio. En el contexto actual, la persona tiene que saber vivir en la incertidumbre, fabricar su identidad continuamente. ¿Os acordáis que ayer decían, queremos averiguar por qué algo se hace viral? Tiene que ver mucho con la construcción de la identidad, porque en las redes sociales nunca os ha pasado de decir, ¿y qué pongo hoy? ¿Esto es mi plato de comida? ¿Me explico? Claro, tenemos que estar construyendo continuamente una identidad. Mi vida la tengo que ir continuamente colgando en las redes, pero mi vida al final no deja de ser una rutina como la de todo el mundo. Entonces es muy complejo. Yo muchas veces pienso que lo viral se hace viral porque me favorece generar contenido en las redes. Si hay un baile, pues ya tengo hoy lo que voy a subir a Instagram o al TikTok. Imito el baile y lo pongo. Voy construyendo esa identidad de manera rápida. Fabricar su propia identidad continuamente, tiene que ser competente en la toma de decisiones, porque además todo va muy rápido, de manera que muchas veces no podemos meditar cuál es la mejor acción. De hecho, la estrategia generalmente es como a día de hoy la gente que entra en el instituto dice, yo no sé qué voy a estudiar, estoy en bachillerato pero todavía no sé qué carrera tenemos, que el otro día también lo hablaban por ahí, no sé qué carrera voy a hacer. Claro, es todo muy inmediato. Estoy dentro de un sistema que me obliga a tomar decisiones continuamente. En cuarto de la ESO, ¿qué optativas tengo que coger? En primero y segundo de bachillerato, ¿qué opción opto? ¿Una, otra u otra? ¿O qué ciclo formativo voy a coger? Todo lo tengo que hacer muy acelerado, todo va muy rápido y con muchísima información, claro, también. Por otro lado, también tiene que ser la toma de decisiones, tiene que ser una competente para tomar decisiones, flexible y adaptable. Claro, fijaros esta idea. Nosotros antes, si le preguntamos a nuestros padres o madres o abuelos o abuelas, tenían un trabajo para toda la vida, ¿sí o no? Y ahora, ¿creéis que vamos a tener un trabajo para toda la vida? Muy complicado. Está complicado, ¿no? Tú esperas que no, claro. Eso es una característica también de la nueva generación, claro. Es un contexto, ya has aceptado las reglas del juego. Y ya incluso te sorprenderás algún día diciendo, me han renovado el contrato otro año. Uf, ¿quiero seguir aquí? Eso antes era, qué bien, ya me puedo independizar, o ya me puedo casar, o ya puedo tener una criatura, porque tengo un trabajo para toda la vida. No sé si me explico. Entonces nos tenemos que ir adaptando continuamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar una crisis económica que nos va a decir, hoy estás aquí, no tienes trabajo, te tienes que ir. Y se va a dar, por supuesto, que nos tenemos que ir. Porque si no encuentras trabajo aquí, te vas a otro sitio. Porque de nuestra generación ya se empieza a esperar esa capacidad adaptativa, ¿no? Luego los nuevos entornos turbulentos y dinámicos, y tienen que saber gestionar continuamente relaciones no estructuradas y cambiantes. ¿Qué quiere decir eso de relaciones no estructuradas? Por ejemplo, se ve muy bien en el amor, ¿no? O sea, antes teníamos una estructura, el otro día hablábamos que teníamos distintos niveles, ¿no? Yo a mi abuela cuando le decía, no es mi novio, estoy de rollo, ahora era de rollo o me estoy liando, ¿no? Claro, pues mi abuela eso no lo entendía. Entonces, en mi generación, pues bueno, cambia la forma de relacionarnos y el amor. Pero es que ahora ha vuelto a cambiar. Ahora le digo a mi abuela, no, yo practico el amor libre, y me va a decir, espera, explícame esto, ¿yo voy a tener una nieta o no?
Es al final porque es lo que espera de esas estructuras y relaciones tradicionales. Y ahí cambian las normas del juego. Y ahí tenemos nuevas normas que necesitamos conocerlas. No sé, ¿me explico más o menos? ¿Sí? Pues claro, en ese contexto tenemos una cosa muy interesante, que es que se va a juntar todo. Se va a juntar todo y vamos a tener... bueno, me falta la participación, perdón, el tercer concepto. Cuando hablamos de juventud, hablamos de sociedad, hablamos de participación. La participación también es un concepto muy amplio. Cuando analizamos la participación, siempre pensamos en votar, ¿no? Yo creo que es lo que nos viene a la cabeza. Bueno, eso es una parte de la participación, es la parte más política de la participación, pero la participación también es social. Ayer seguro que con el Banco del Tiempo y escuchando a José Luis con la moneda, os disteis cuenta de que hay una forma de participar en la comunidad que es económica, y es eso que ahora se habla de economía circular. Pues eso es participar de la economía, es una manera de generar recursos y mover esos recursos. También es participación económica el hecho de que nuestros mayores puedan ir al banco y tengan acceso a todos esos recursos. ¿Me explico? O sea, no todos los mayores tienen un móvil 3G, bueno, 5G ya, un smartphone que vale una pasta, pensar en sus pensiones. No, eso no es participar, y eso es negar la participación a unas personas por una edad determinada y unas condiciones determinadas. También la participación económica es poder acceder a la economía, formar parte de la economía, poder acceder a los recursos económicos que tenemos. Y evidentemente la parte más social, pues bueno, participar en la universidad, por ejemplo, también es una forma de participación. Ser delegado o delegada de clase también es una forma de participación. Entonces, bueno, hay que entender que la participación es un abanico muy grande y, sobre todo, yo siempre lo digo, es la base de las sociedades democráticas. Sin participación no hay democracia, y eso está totalmente relacionado. Bueno, pues la participación es algo más que un voto, y a día de hoy va a cambiar mucho, porque esa idea que tenemos de votar se va a alargar. La participación política también es la capacidad de alterar la agenda mediática. De hecho, por ejemplo, si os dais cuenta, el movimiento feminista ha conseguido, es la aspiración que tiene cualquier movimiento social, lo que busca es que sus reivindicaciones acaben en las agendas políticas y mediáticas, que los medios de comunicación hablen de ello y que la gente tome conciencia. Porque cuando se habla de ello, se genera opinión pública y llega y nos van socializando y generando una conciencia de formar parte de algo, porque al final van a ser mis intereses. No es solo votar. La importancia de ir a una manifestación, ir a una huelga, formar parte de un movimiento, es generar esa conciencia en toda la sociedad. También participación es multiplicar los puntos de vista. ¿Os acordáis cuando decían, antiguamente había solo un canal, la 1 con la 2? No teníamos más, teníamos que controlar, porque al final la información es poder, es el cuarto poder, de hecho. Entonces, claro, cuando empezamos a tener más canales, lo que va a permitir, canales en medios de comunicación, lo que va a permitir es que tengamos más puntos de vista. Y además es muy interesante cómo los medios, que muchas veces decimos nuestra sociedad está polarizada, ¿no? O es A o es B, no nos quedamos en el medio. Blanco o negro, no hay gris. Claro, ¿cómo se organizan los medios de comunicación, las tertulias? Polarizados, hacia un lado y hacia otro. No hay discursos intermedios. De manera que nuestra forma de pensar también se polariza. Y yo digo blanco, vosotros pensáis en negro. Yo digo arriba, pensáis abajo. Digo izquierda, no decís en medio, decís derecha. Entonces, son formas de socializarnos en un nuevo pensamiento. También, por ejemplo, fomentar la transparencia. Esto va a ser una forma de participación que el 15M va a ser totalmente determinante. Ese concepto de transparencia, de gobernanza, es como el poder al final tiene que rendir cuentas, el poder político. Y por otro lado, denunciar a los responsables y causantes de las crisis económicas y políticas. A día de hoy somos conscientes de que nos cuestionábamos mucho. Sabéis que una persona que está en un Congreso de los Diputados está amparada por las leyes, no va a los juicios, que no me acuerdo de la palabra que es. ¿Cómo es? Son aforados, de manera que lo que les sucede es que
están en libertad absoluta, pueden hacer y no responden a lo que si han hecho una mala gestión, no tienen que responder a ella. Con el 15M eso va a cambiar. Vamos a empezar a pedir responsabilidades. De manera que el concepto de participación política se va a ampliar de una manera mucho... Se va a enriquecer, diría yo. Vamos a aprender mucho más política y se va a enriquecer. Mirad, esto es el 15M. Eso es Puerta Sol. ¿Y sabéis por qué fue tan impactante y qué relación tiene con la ex-sociedad? Que nadie se lo esperaba. Ningún grupo político de aquel momento se esperaba lo que iba a suceder. Porque ¿sabéis dónde sucedió? En las redes sociales, aquí. Todo esto es el movimiento Acampada Sol, Democracia Real Ya. Llegó un momento que la gente estaba tan descontenta, el cambio social era tan evidente, además tener en cuenta que a nosotros nos decían que la juventud estaba dormida, que no sabía protestar, que no se involucraba ni se preocupaba por nada. Y de golpe y porrazo, tener en cuenta que en esa generación es la generación más formada, o sea, es cuando subimos el nivel de estudio de toda la población española. El nivel de estudio es muy alto, es gente con muchísima formación, claro, y de golpe y porrazo dicen, ya está, se ha frustrado nuestro sueño, porque ahora cobrar 1.000 euros es un lujo. En el año 2000, cobrar 1.000 euros era ser mileurista, qué putada. ¿Me explico? Claro, pues viene una crisis económica, la juventud se da cuenta de que ya no voy a vivir mejor que mis padres e incluso puede que no viva mejor que mis abuelos, el trabajo al que yo aspiraba y las rentas que yo esperaba cobrar no las voy a cobrar, se quiebra el ascensor social. Hay un momento de desencanto. También sucede otra cosa muy importante. Hay una crisis económica muy, muy gorda que se carga a muchísimas familias. Entre otras cosas porque hubo un crédito abierto, por decirlo de alguna manera, y tú te ibas a comprar una casa y te decían, ¿cuánto vale la casa? 100. Bueno, ¿la vas a querer amueblar? Sí. ¿Vas a querer un coche? Sí. ¿Te vas a querer operar los dientes y ponerte unos brackets? Sí. Bueno, pues en vez de 100 te doy 200. Pero me tienes que hipotecar, tienes que hacer una hipoteca y te tiene que avalar tus padres o tu madre o tu familia con su casa. Claro, cuando viene la crisis, se pincha la burbuja, eso es tremendo. ¿Habéis oído el tema de los desahucios? Ahora hablamos de ocupas, pero en ese momento se hablaba de desahucios, que se ha pervertido un poco el concepto. Claro, ya fijaros el problema. El problema es, me voy a quedar sin casa, mis padres se van a quedar también sin casa, pero además voy a tener que pagar una casa que me han quitado de por vida. Por eso se pedía y se reivindicaba la dación o sea, que yo te dé la casa, pero no me hagas seguir pagándote la casa, porque es que además me la has quitado. ¿Me explico? Entonces, imaginaros lo que está sucediendo ahí. También sucede otra cosa. Los bancos empiezan, ¿sabéis cómo funciona un poco en general? Los bancos normalmente nosotros ponemos nuestro dinero, ese dinero lo cogen los bancos, especulan con él, juegan en bolsa y luego de lo que ganan nos daban un poquito, que eran los intereses que generaba, el 1%, el 2% según tu cantidad. Bueno, pues los bancos en ese momento deciden que, bueno, que en vez de hacerlo así, a la gente que tiene sus ahorrillos le va a hacer coger, ¿cómo se decía? Capital de riesgo, ¿no? Le van a decir, oye, mira, ¿por qué en vez de tener tu dinero aquí, que ya no te da intereses, nos lo llevamos y jugamos un poquito a la finanza? Y nos llevamos tu capital y compramos cosas. Y esas cosas luego te van a dar un reporte. Esos son la burbuja inmobiliaria, las hipotecas subprime, ¿os suenan? Las hipotecas es cuando empezamos a inflar el precio de todo. Empezamos a crear una burbuja tremenda. Tú te comprabas una casa de 100, pero te decían, no, es que tu casa va a valer 100. Vale 100 ahora, pero te van a poner un cole, te van a poner una parada de transporte, te van a poner tal. Entonces tu casa dentro de 5 o 10 años va a valer 200, va a valer 200. Entonces lo que hacíamos era inflar. Los bancos metieron todas esas hipotecas en bolsas, ¿no? De manera que tú comprabas una,
tú comprabas otra y eso se fue extendiendo a nivel global. Porque claro, a partir del año 2000, con la introducción de Internet, el dinero empieza a moverse de manera virtual, ya no lo vemos. Entonces la gente empieza a comprar cosas que no sabe lo que es, que está inflada, que tú lo compras por 200 porque se supone que va a valer 200 dentro de 10 años, pero realmente el valor real que tiene eso es de 100. De manera que hay un momento con la crisis que eso se pincha y nos quedamos sin nada. Hay un montón de gente con sus ahorros de toda la vida los pierde. También tenemos otra cosa muy curiosa que pasa es que aquí pasan tantas cosas que por eso acabamos ahí todo el mundo. No sé si habéis hablado, conocéis lo de Forum Filatelia. Esto de los sellos, ¿os suena? ¿Eh? Claro, es que era como comprar oro, pero en sellos. Lo que te decían es que tú compras oro y es un valor que se mantiene y se fluctúa según cómo vaya la economía. Pues para democratizar el acceso a ese tipo de recursos, oro no podía comprar todo el mundo, de manera que se crearon esto de los sellos y la gente invertía gran cantidad de dinero en sus sellos. ¿Qué pasó? Que cuando viene la crisis económica, cuando vemos que ya la cosa se está poniendo difícil, digo, voy a vender mi sellito. No, me han dicho que vale mucho. Llevo toda la vida comprando sellos y gastándome 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros en sellos. Voy a recuperar el dinero. ¿Qué va? Eso no valía tanto. De manera que Forum Filatelia también cae. Entonces, imaginaros la cantidad de desencanto. Por un lado, yo que soy joven y que esperaba cumplir todo mi ciclo vital según me habían enseñado, me doy cuenta de que no, que el ascensor social no funciona, que mis padres cobraban 2.000 euros y yo me voy a quedar como mucho cobrando 1.000, que ser minusvalista ya no es un problema, ya no es qué pena. ¿Me explico? Ya no solamente la gente joven, la gente mayor pierde muchísimo, muchísimo dinero. Pierden sus ahorros, por decirlo de alguna manera. Y además, en este contexto, donde toda la sociedad pierde, todos los individuos sociales perdemos, tenemos que invertir todo el dinero que nos va a dar Europa en rescatar a los bancos. ¿El rescate bancario suena? Claro, porque fueron los que hicieron toda esta burbujita. Y lo que hicimos fue, todo el dinero que vino de Europa, a nosotros nos generaron, se recortó la educación, se recortó la sanidad, se recortaron millones de oportunidades sociales y ayudas sociales porque teníamos que salvar a los bancos. Entonces, claro, este contexto hace que aquí nos reunamos, aquí se conozca como el movimiento de la Puerta Sol. Todo eso es gente en Madrid, es un movimiento intergeneracional que lo empieza liderando la gente joven, pero que acaba siendo un movimiento seguido por distintas generaciones, tanto gente joven, gente adulta y gente mayor. Mucha gente mayor, además. Entonces, claro, ¿por qué funciona esto? Porque nadie lo pudo parar, porque nadie se lo esperaba, nadie que tuviera poder. Ni el poder político se podía imaginar lo que iba a suceder, nadie se imaginaba la cantidad de movilización que había. De hecho, es una movilización apolítica totalmente. Y de hecho, muchos agentes políticos, representantes políticos, intentaron pasar la mano por encima y les dijeron que no se les ocurriera, que era un movimiento del pueblo, que era un movimiento social. Y a partir de ahí, nuestra forma de participar cambió radicalmente. Dio un giro de 180 grados, ¿no? Fue tremendo. Y empezamos a tener más cultura política. Además, también teníamos otra cosa a favor cuando sucede esto. Cuando hay este movimiento social tan grande, había elecciones. El 15M, luego venían las elecciones. De manera que la clase política estaba súper tranquilita, porque cualquier cosa que hiciera podía alterar el voto que podían recibir. Porque todo el país estaba ahí. Todo el país estaba ahí y en todos los puntos de España, ¿vale? Claro, esta gente se reúne, es muy importante el papel de las redes sociales aquí, porque hizo que fuera imparable y sobre todo porque hizo que nadie con poder lo conociera, de manera que se pudo organizar de una manera muy libre y muy poco manipulada. Al principio, ¿vale? Luego, esto es un movimiento que va cobrando forma y va a tener distintas fases, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Yo siempre hablo del movimiento 15M, que se caracteriza por la organización de asambleas, por asamblea ciudadana, por la capacidad organizativa, porque ¿sabéis lo que sucede? Vamos a la manifestación y cuando estamos todo el mundo unido decimos, nos vamos a quedar. Y se transforma ese movimiento puntual de una tarde, se acaba transformando en la acampada Sol. Y allí la gente reunida decide que se queda. Y empezamos a poner todas estas tiendas de campaña que tenemos aquí, y no solamente estaban en Madrid, ¿vale?, que he ido cogiendo algunas fotos, no solo estaban en Madrid, estaban en Barcelona, estaban en Cáceres, estaban en Badajoz, estaban en todas las capitales, incluso localidades más pequeñas o ciudades comarcales también estaban. Decidieron quedarse, de manera que un movimiento que era democracia real ya acabó siendo una acampada. ¿Qué supone una acampada? Supone que empezamos a organizarnos y empezamos a crear una cosa muy importante. Claro, pensar que tenemos, que lo está liderando gente joven con muchísima formación, o sea, con un nivel de estudio muy alto, más alto que incluso la mitad de los dirigentes que teníamos en los partidos políticos y en los parlamentos. No penséis que toda la gente que está en el Parlamento tiene nivel estudios universitarios, ¿eh? Y sobre todo en estos momentos todavía no tantos. Bueno, pues empezamos a organizarnos. Mirad, esto de aquí, ¿os suena? Es el Parque Genovés, en Cáceres. No, el Parque Genovés no, eso es en Cádiz. El Cánovas, el de Cánovas. Ahí se empieza a reunir la gente y empezamos a crear las asambleas ciudadanas. Y es una maravilla, porque claro, eso implica una capacidad organizativa tremenda. Empezamos a practicar la escucha, intercambiar puntos de vista y además definir hacia dónde queremos ir. Empezamos a construir un proyecto de país. Y sobre todo, la gente empieza a hacer política, empieza a participar. Y eso da un chute de energía tremenda y da las herramientas necesarias para generar un nuevo contexto social, un nuevo contexto de cambio. De hecho, por ejemplo, en La Sexta, el Arrojo Vivo, ¿lo habéis visto alguna vez? Surge aquí. O sea, ese programa llega un momento que dicen, ¿cómo no vamos a cubrir esto? Necesitamos contar lo que está pasando. De manera que empieza ese programa porque la demanda, porque empezamos a consumir política de una manera tremenda. De hecho, va a haber elecciones. Estas primeras elecciones, lo que va a suceder es que se va a volver el gobierno, estaba Rajoy, va a volver a formar gobierno, pero si os dais cuenta, ya no forma gobierno de la misma manera. Ya se presiona un partido para que favorezca al otro. ¿Me explico? Y luego vamos a tener, en el 2014, las europeas, si no recuerdo mal, o un poquito antes, donde van a surgir nuevos partidos políticos, Ciudadanos, Podemos, van a surgir un montón de partidos políticos. Se nutren de esto, se nutren, canalizan todas las necesidades, se conocen en todos esos movimientos sociales que se empiezan a generar en la Puerta Sol, y al final se construyen nuevos partidos políticos. Lo interesante de eso, yo me acuerdo de decir, cuando se vota, ya no se votaba igual, ya el bipartidismo se rompe. ¿Qué pasó? Que votamos una vez y tuvimos que volver a ir a elecciones. ¿No os acordáis? La sociedad decía, incertidumbre, riesgo, ¿y ahora qué sucede? Bueno, pues volvemos a votar, pero teníamos un desconocimiento político tan grande que todo lo que estaba sucediendo nos estaba dando cultura política, nos estaba dando un conocimiento sobre cómo funciona el sistema político, sobre la importancia de la responsabilidad de nuestros partidos políticos, porque claro, había otra cosa, y es que la corrupción era y estaba dentro de la política. No sé si os suena la frase de no tenemos pan para tanto chorizo. Claro, que en ese momento pensar que, por ejemplo, lo que sucede con los bancos, ¿conocéis a Rato? Rato, o sea, del gobierno de Aznar, Rato fue el postulado para continuar en el gobierno. Fue ministro y pudo haber sido candidato a la presidencia del gobierno. Rato acabó en Bankia. Y Bankia, ¿sabemos lo que pasó en Bankia? Entró en bolsa, especularon con todo el dinero y 9 millones de euros acabaron moviéndose por ahí y la gente que tenía ese dinero en el banco se quedó sin él.
en principio, porque luego vamos a ver cómo este movimiento ciudadano recupera gran parte de ese dinero. Y fue un movimiento ciudadano. También es importante entender que fue global. El 15M se extiende por Europa, por Estados Unidos, por Oriente Próximo y Asia. ¿Por qué? Porque es muy curioso. Lo que sucede es que cuando empieza esta crisis económica, como la gente joven tiene que ser flexible y adaptable ante estos nuevos cambios, pues bueno, si no tienes trabajo aquí, te vas de tu país, no pasa nada. Eres muy valiente por irte a otro país y buscar trabajo en la vida, buscarte la vida en otro lugar. Claro, muy bien. Nos vamos muchísima gente fuera. Nos vamos tanto fuera, tanta gente fuera, que toda la gente genera una empatía tremenda de todos los jóvenes que nos fuimos a los distintos puntos del planeta. Acabamos manifestándonos en todas las, ¿cómo se llaman? Las embajadas españolas. Toda la gente que estaba en otro punto del planeta acababa manifestándose, pero cuidado, que no solamente lo hicimos en París, en Francia y en Alemania, lo hicimos en Estados Unidos, lo hicimos en países de Oriente Medio, nos manifestamos también en Marruecos. O sea, la extensión del movimiento 15M fue global, porque claro, también era una generación global, con valores globales. ¿Me explico? Tuvo un gran impacto, porque la gente que se había ido no quería irse, pero no tenía otra opción. Además, muchos de ellos tenían casas que habían pedido hipotecas y sabían que si no se iban no iban a poder pagar la hipoteca. Y sabían que no solamente no iban a perder la casa, sino que sus padres, su familia, también iba a perder la suya, porque estaban avalados. De manera que el movimiento social fue tremendo. Tomamos muchísima conciencia y creamos nuevas formas de participación política, que han sido fundamentales y que a día de hoy es lo que hemos aprendido y todo lo que nos ha quedado, que para mí es un orgullo. Y sí es verdad que son nuevas formas, que ya la forma de participar convencionalmente ha cambiado, porque la conciencia, el aprendizaje, la cultura que adquirimos durante el movimiento 15M y los años sucesivos fue determinante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por un lado, por ejemplo, creamos plataformas ciudadanas de acción directa. Esto tiene mucho que ver también con una idea que se genera mucho de nosotros participamos en función de lo que nos motiva en ese momento. Y a la gente joven lo hemos dicho, que hoy me motiva esto, participo, mañana me motiva esto y participo. Eso fue una característica del 15M. ¿Por qué? Porque teníamos tantísimos frentes que unas personas se centraron en la transparencia, otro grupo de personas se centraron en reivindicar derechos económicos que se habían perdido. Es decir, el abanico fue muy amplio. También se crean plataformas de monitoración colaborativa. Empezamos a preguntarnos qué hacen nuestros políticos, cómo están gestionando. Empezamos a hablar de transparencia. Claro, porque tú decías, coño, pues si un político gana esto, ¿cómo puede tener una casa que valga lo otro? No, los números no me salen. Y ahí empezamos a decir, enséñame tus cuentas. Si quieres venir aquí y trabajar aquí, las cuentas, para que yo vea cómo te enriqueces durante estos 4 años, que no tendría sentido, porque se supone que tienes un salario no muy alto. ¿Me estoy explicando? También, por otro lado, tenemos un escrutinio de los medios de comunicación tradicionales y medios alternativos. Empiezan a salir muchos programas de televisión, las nuevas cadenas, empiezan a salir nuevos periódicos que lo que hacen es desvincularse de las relaciones tradicionales con el poder, ¿no? A veces el poder te genera una relación que te ata y te limita, ¿no? Bueno, pues por fin teníamos a gente con libertad que empezaba a hablar de cosas que antes no se hablaban. Empezamos a hablar de los papeles de Bárcenas. ¿Os suena? El traje que tenía de Valencia. ¿Por qué tienes ese traje? No, es que me lo han regalado. Bueno, empezamos a controlar los regalos. Claro, hay una escena muy interesante, esta serie que ya ha acabado, de la primera, que habla de los años desde la transición. Jolín, cuéntame cómo pasó. Hay una escena donde el personaje, el Antonio Alcántara o Manuel Alcántara, se mete en política y le hacen un regalo. ¿Os acordáis de esa parte? Claro, el regalo tenía algo por detrás. Entonces, a partir de ese momento, con el 15M, decimos, oye, los regalos
con una cantidad menos de. Y además, el regalo, esto mi profesor de Ciencia Política me lo explicaba muy bien. Decía, a ver, si al rey de España le regalan un caballo, ¿de quién es el caballo? De todos los españoles. Si se lo regalan a Juanca, el caballo es de Juanca. ¿Me explico? Entonces ahí empezamos a registrar los regalos, la cuantía de los regalos, en qué situaciones y condiciones se daban esos regalos. Porque no es lo mismo que me des un regalo porque vaya a una fiesta, a una ponencia, que me des un regalo antes de que yo firme la urbanización de cierta zona. No tiene, ¿no? De hecho, se vio también mucho la corrupción en Valencia, había muchos audios donde se veía, oye, ¿a tu mujer le ha gustado el bolso? ¿El regalito que le he hecho? Claro, claro. Pues todo eso se empieza a denunciar, porque ¿sabes lo que pasa? Que antes era normal, porque siempre se había hecho. Claro, había un momento que había gente que lo había perdido todo, ya no tenía nada que perder. De manera que cambiaron muchísimo las cosas porque se generaron las situaciones para que pudieran cambiar. Por eso es tan importante este movimiento social. Y por otro lado, la irrupción de nuevos partidos políticos en el entorno, ¿no? Como hemos hablado, Ciudadanos, Podemos, surgieron otros, hay otro que es el Botón Blanco, otro que es... Hay distintos partidos, ¿vale? No solamente surgen ellos. Lo que pasa es que ellos son los más representativos. De hecho, os lo comentó Eva, que hay un momento que se pensaba que Podemos iba a dar el sorpaso al PSOE, ¿no? Pero bueno, luego también sí es verdad que los medios de comunicación hicieron su trabajo para rebajar esa emoción. Esa emoción en el sentido de voto también, ¿no? Bueno, pues estas son las nuevas formas de participación que nos hemos encontrado. Como voy justa de tiempo y a mí esto me emociona mucho, os voy a hablar de algunas de ellas, ¿vale? Las distintas formas de participación de las plataformas, hay una de ellas que me encanta, que son los yayoflautas. ¿Os suena esto de los chalecos amarillos en París? Pues los yayoflautas son los influencers. Son los que dijeron, se iban a los bancos, les habían engañado, les habían quitado sus ahorros de toda su vida, pensar que son gente mayor. O sea, una generación que su salario, su pensión de jubilación no es muy alta. Está en torno a los 600 y 1.000 euros. Y si hablamos de mujeres con pensiones no contributivas, imaginaros lo que les había costado reunir su dinerito. Pero con las hipotecas subprime, con todas estas cosas que les proponían comprar, es que les engañaron. De hecho, les engañaron que a día de hoy toda la gente que trabaja en la banca tiene una formación específica de ética bancaria, porque les ocultaron los riesgos que asumían. Se quedaron sin nada. Todos sus ahorros, adiós. ¿Y qué hacían? Se ponían sus chalaquitos y se iban a los bancos a presionar. A presionar, a presionar y sobre todo también a informar para que lo que hicieron no se volviera a repetir. De hecho, los bancos han cambiado muchísimo su política y de hecho ya no hay tanta gente vendiendo productos bancarios como había antes, precisamente porque de hecho hay normas que regulan ya que una persona cuando compra un producto bancario sepa y tenga la información de lo que está comprando. También, por ejemplo, tenemos el stop desahucios, ¿vale? Súper importante, súper generacional. O sea, había gente muy joven protegiendo a gente también muy mayor y gente muy mayor protegiendo a gente muy joven. Claro, porque hubo un montón de familias que es lo importante, entender que te quitaban la casa porque no podías pagarla, pero es que además la ibas a tener que estar pagando de por vida y además te quitaban el aval y aún así tenías que seguir pagando. Es que eso que pasa, que destroza familias enteras. Ya no me destroza a mí con mi familia, es que mi madre me avaló y ahora nos vemos los 4 debajo de un puente. Claro. O viceversa. Claro. Entonces mucha gente, por ejemplo, acabó viviendo, gente joven, acababa otra vez, se había independizado, tenía su casa, tenía su coche, lo pierde absolutamente todo, se lo quitan todo y vuelve a casa. Y ahora vuelves a casa, antes te fuiste sola y ahora vuelves con tu pareja y tu criatura. Fue un desencanto tremendo. Y luego, por ejemplo, el stop franking, el franking era una cosa que pretendían hacer
Yo recuerdo la de Murcia, que era cómo sacar energía a través de la vibración. No soy experta en ello, me gustaría poder matizarlo más, pero lo que hacía era destrozar el medio ambiente. Y además Murcia, el Mar Menor, la zona del Mediterráneo, imaginaros, si ya de por sí como está, cómo iba a destrozar todo lo que era el medio ambiente. La gente también se movilizó porque se estaban tomando decisiones que afectaban a nivel, a todos los niveles, a la población española, pero al final acababa siendo una influencia mundial. Y bueno, esto sonará, ¿no? Exchange o ERG. ¿Os suena? Claro, antiguamente tú vas andando por la calle, llegabas a la plaza y te pedían la firma. Pero llega un momento que todo eso decimos, nos lo llevamos a Internet y en vez de conseguir 1000 firmas en mi pueblo o en mi ciudad, en mi localidad, puedo conseguir 10.000 de esta manera. Claro, es que era gente muy formada, eran jóvenes que habían pasado por el sistema educativo, habían alcanzado un nivel educativo muy alto y tenían todos los recursos. También, por ejemplo, cuando hablamos de plataformas colaborativas, como voy justa de tiempo, me voy a quedar con... Bueno, hay dos. Una, la de ¿qué hacen los diputados? Es una plataforma que está disponible en la página web. Ahí podemos ver todo lo que hacen nuestros diputados, que antes no lo sabíamos. Es decir, yo voy al Parlamento, pero en el Parlamento se supone que tengo que hacer algo. Supongo que formo parte de comisiones de trabajo. Se supone que puedo lanzar distintas propuestas. ¿Qué están haciendo nuestros diputados? ¿Cuál es realmente su trabajo por el sueldo que tienen? Bueno, pues la de que hacen nuestros diputados es una plataforma, ahora ha cogido otra forma y se ha llevado, tiene otro nombre, pero bueno, os enlaza una con otra. Ahí podéis ver lo que hace cada cual, el dinero que tiene, su sueldo, el dinero que tiene en su cuenta, lo podemos ver todo. Se apuesta por la transparencia. Y me quedo con el 15M para Rato. ¿Sabéis que Rato va a juicio porque la sociedad civil lo denuncia? No fue el fiscal del Estado quien dijo esto es un delito. No, fue la sociedad que hizo un crowdfunding. Es el crowdfunding con que más dinero se recogió en una sola semana y gracias a la sociedad civil, gracias al movimiento y la conciencia social, se pudieron recuperar para la gente que perdió su dinero en Bankia 9 millones de euros. 9 millones. O sea, primero fueron 7.500 y luego se fueron otros 1.500. Gracias a esta denuncia, no solamente fue lo de Bankia en la salida en bolsa y todo lo demás, sino, ¿os suena lo de las tarjetas Black? También, sociedad civil. La organización, esa acampada que empezó en la Puerta de Sol, acabó consiguiendo todo un nuevo modelo de formas de participación ciudadana, toma de conciencia y sobre todo reivindicación de nuestros derechos y de las obligaciones de nuestros responsables políticos. Fue fundamental. Fue un ejemplo. También el escrutinio de los medios de comunicación fue muy importante. Maldita.es surge en este contexto. Empieza a surgir ahí. Empezamos a ver con lupa todo lo que empiezan a hacer. Los medios de comunicación se desligan de las influencias políticas y empiezan a contar la realidad. Porque si no la contaban, estaban las redes sociales que la iban a contar y perdían el poder y la influencia. Entonces se dieron cuenta de que tenían que acceder, ser más transparentes con todo el conocimiento. Y bueno, algunas conclusiones sobre este nuevo contexto para finalizar, pues como conclusiones generales. El contexto político español es difícil, pero puede describirse como un ambiente apático e iniciativo fruto de... Bueno, creo que me voy a quedar mejor con esto, que es con lo que acabó el otro día, lo vimos. Importancia, el 15M es reflejo de la juventud, de la capacidad de movilización. Necesitamos reforzar la comunicación interactiva, reforzar esos vínculos, superar esa individualización para unirnos, conectarnos, intercambiar opiniones, visiones del mundo. Por otro lado, necesitamos empoderar a los jóvenes a través de las redes sociales, que dejen de cosificarse, que generen un contenido que enriquezca nuestro conocimiento, nuestra sensibilidad, nuestros temas de interés, por decirlo de alguna manera. También necesitamos mejorar la representación de los jóvenes en la política. Creo que hay cierta presencia de personas excesivamente adultas.
Necesitamos la voz de los jóvenes, porque la juventud a día de hoy conoce su realidad, conoce el futuro, conoce un futuro incierto y necesita hablar, expresarse y sobre todo colaborar en un proyecto de futuro. El medio ambiente les interesa. ¿Por qué les interesa a ellos y no a los mayores? Pues a los mayores les queda poco, pero a ellos les queda toda una vida por delante. Y los necesitamos en la política. Y, por supuesto, educar en democracia. Necesitamos poder hablar de política, no incomodarnos hablando de política, intercambiar puntos de vista, porque las asambleas ciudadanas que vimos ahí, fijaron todo lo que hicieron posible, y eso es la base de la democracia. Así que no hay democracia sin participación, pero no hay democracia sin juventud. Y ya está. Muchas gracias.